Gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un verdadero placer tener la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche para compartir unos pensamientos sobre uno de mis temas favoritos, que es María, la Madre de Jesús. Pero hoy vamos a hablar de una María que muy pocos de ustedes conocen. Nosotros estamos acostumbrados, y la piedad popular nos tiene acostumbrados a, cuando nosotros hablamos de María, pensar en aquella joven, aquella doncella de Nazaret, sumisa, aquella joven piadosa, aquella joven que apenas hablaba, que estaba sometida primero en el templo, luego sometida a su marido, luego dedicada a criar su hijo, y simplemente era una persona que apenas decía nada, apenas hablaba. Mas sin embargo, vamos a ver que a pesar de ese aparente silencio de María, en María nosotros tenemos una mujer excepcional. Y tenemos que comenzar por el hecho de que cuando nosotros pensamos en María y decimos, ¿quién era esa mujer? ¿Quién era María? Esa mujer que es una de las únicas dos personas que se mencionan en el credo. Esa mujer que ocupa un lugar privilegiado en la liturgia de nuestra iglesia. Esa mujer que no solamente ocupa un lugar privilegiado en nuestra liturgia, sino también que hay 4 dogmas marianos dedicados a ella. Una mujer que el mismo Martín Lutero dijo que no había ni habrá jamás una mujer como ella. Una mujer que los musulmanes reconocen como la Sayyida o señora y se la proponen como modelo a todas las mujeres musulmanas. Por eso, cuando nosotros nos enfrentamos a la persona de María y nos encontramos con esa imagen que se nos presenta casi siempre de esa muchachita sumisa, callada, dedicada a los quehaceres del hogar, a servir a su marido y a la crianza de su hijo, como nosotros dijimos hace un minuto, con esa mentalidad que existía en el mundo judío de la época, donde la mujer era simplemente una paridora y criadora de hijos. María rompió con todos esos moldes. Por otro lado, nosotros vemos en la tradición popular, sobre todo la que nos recogen los evangelios apócrifos, donde se nos presenta a una María que era simplemente ese ser angelical cuyos pies no tocaban el piso y que era alimentada por los ángeles. Luego, esa imagen va progresando y en la Edad Media adquiere un carácter diferente. Se nos presenta una María reina, pero no una reina cualquiera, sino una reina con su trono a la derecha del trono de su hijo y siempre rodeada de querubines y serafines. Definitivamente una figura inalcanzable, un modelo que ni tan siquiera podemos pensar en llegar a ella y mucho menos conocerla completamente. Pero el problema es que en este proceso nosotros nos olvidamos de que detrás de esa figura que se nos presenta hay una mujer. Y no una mujer cualquiera, sino una mujer sota, una mujer con letra mayúscula. Una mujer que es capaz de enfrentarse a los poderosos de su tiempo. Una mujer que es capaz de decir que sí a esa proposición que se le hace de convertirse en la madre del Salvador. En otras palabras, cuando nosotros nos enfrentamos a María, tenemos que distinguir primero entre la imagen popular y literaria, si queremos llamarle así, de María, que nos presenta la devoción piadosa, y su imagen auténticamente evangélica, que es la que nosotros vamos a ver aquí esta noche. ¿Quién era María? Y al enfrentarnos y empezar a escudriñar esa Sagrada Escritura, con lo primero que nos encontramos es que cuando buscamos la Sagrada Escritura, a María se le presenta solamente 14 veces, y es en el Nuevo Testamento. Se le menciona solamente 14 veces. Dice, caramba, y una persona que se le menciona por nombre
en el credo, una persona que ocupa un lugar tan importante en nuestra liturgia, en nuestra devoción. ¿Cómo es posible que se le mencione solamente 14 veces? Y más aún, María, cualquiera que lee la Sagrada Escritura de primera intención, le da la impresión de que María no habla. De hecho, María se nos presenta hablando solamente en 7 ocasiones en toda la Sagrada Escritura. 5 en el Evangelio según San Lucas, que es el que más destaca la figura de María, y 2 en el Evangelio según San Juan. Vamos a ver bien brevemente, comenzando por el Evangelio según San Lucas. Primero, en Lucas capítulo 1, versículo 34, donde se nos dice: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esa es la primera vez que ella habla, cuando el ángel le dice que va a concebir y va a dar a luz un hijo, y que ese hijo va a ser hijo del Altísimo. Y ella inmediatamente, esa es su primera reacción: ¿cómo va a ser esto? Pues yo no conozco varón. Luego, la segunda palabra que emite, la segunda frase que pronuncia es el famoso hágase. El hágase que comenzó todo, el hágase que hizo posible nuestra redención. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Más adelante, la Escritura nos narra cómo ella fue a ver a su prima Isabel. Y en este pasaje tenemos que tener en mente una cosa bien importante. María era una niña. María apenas tenía 16 años. De hecho, no tenía los 16 años completos, cumplidos. Y estaba encinta. Y decide salir a ayudar a su prima, que estaba encinta y que era una mujer mayor. Y ustedes dirán, eso no es gran cosa, pero tenemos que ver lo que significaba en esa época para una niña hacer un viaje a pie desde donde ella estaba en Nazaret hasta las montañas de Galilea, donde vivía su prima Isabel, con todos los peligros que había en el camino. Y ella, una mujer arrojada, una mujer valiente, se tira ese viaje hasta casa de su prima. Y cuando llega allí, habla por tercera vez en la Sagrada Escritura. Y aunque no se nos dice qué fue lo que le dijo, sí nos dice que cuando llegó a casa de Zacarías, saludó a su prima Isabel. Y no sabemos lo que le dice, pero definitivamente tiene que haber sido unas palabras espectaculares cuando la prima Isabel se llena del Espíritu Santo y le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La cuarta vez que según la Escritura nos dice que ella habla es en el famoso canto del Magnificat, cuando dice: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Más adelante, el mismo Lucas nos la presenta una vez más en el episodio cuando el niño se pierde en el templo y ella y su marido van y lo encuentran y le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? De ahí en adelante no volvemos a saber más de María. Comienza esos años ocultos de la vida de Jesús hasta que cumple los 30 años y comienza su vida pública. Y allí la encontramos de nuevo, pero esta vez en el Evangelio según San Juan, en las bodas de Caná, cuando pronuncia una frase bien cortita, pero llena de mucho significado: no tienen vino. Con esta frase, ella hace posible el primer milagro de Jesús y en cierta medida adelanta el comienzo de su vida pública. En ese mismo episodio dice otra frase: hagan lo que Él les dice. Jamás la Sagrada Escritura nos vuelve a mostrar a María hablando. Mas sin embargo, como veremos más adelante y seguiremos viendo
Cuando examinamos la vida de esta mujer excepcional, nos vamos a dar cuenta que ella tiene unas características que la distinguen como una persona muy especial y una mujer adelantada a su tiempo. Una mujer que más que una mujer de aquella época parece una mujer de nuestro tiempo. Y la primera característica que vamos a encontrar en María es su libertad. María es una mujer libre, contrario a los paradigmas de su época, donde las mujeres eran unas mujeres sumisas, que asumían una actitud servil. María es una mujer que se caracteriza por su libertad, comenzando con ese sí que le da a nuestro Señor para poder hacer posible la obra redentora de su Hijo. Libertad que también la llevó, a contrario a las normas de su tiempo, salir presurosa a ayudar a su prima Isabel, ignorando de nuevo el papel sumiso y servil de la mujer de su tiempo. Se atrevió a menospreciar a los ricos y poderosos y ensalzar a los pobres en ese canto del Magnificat. Esa misma fue la libertad que le llevó en esas dos frases que leímos en el Evangelio según San Juan, a adelantar la hora de su Hijo. Fue esa misma la libertad que le permitió estar erguida al pie de la cruz en la hora máxima de su Hijo. Como vemos, ella con esa libertad demostró a lo largo de su vida terrenal una cosa, que la verdadera libertad consiste en la certeza de estar haciendo la voluntad de Dios. Y ahí era que radicaba el secreto de esa libertad. El mismo Jesús reconoció en ella, en el pasaje donde van ella y sus hermanos a buscarle, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, ese saber cuál era la voluntad del Padre, ese saber acatarla, era lo que le daba su verdadera libertad. Esa libertad que se traduce también en alegría, en eso que llamamos la alegría del cristiano. Y miren, esa libertad fue lo mismo que ella le enseñó a su hijo. Su hijo aprendió de ella y aprendió esa libertad, aprendió a romper con los moldes. Esa fue la misma libertad que llevó a su hijo a acercarse a la samaritana que estaba en el pozo de Jacob. Algo que era inaudito para un judío de su época. Pero Jesús había aprendido a ser un hombre libre gracias a su madre. Por eso, tanto los obispos de Puebla como los obispos de Aparecida nos enfatizan ese carácter de María, esa libertad que María demostró a lo largo de toda su vida. Y esa libertad se traduce en fe. Esa fe que caracterizó a María y que debe ser ejemplo para todos nosotros. Hay un sacerdote de la época de la escolástica, el padre Francisco Suárez, conocido como doctor Eximius, que dice que la fe de María fue más grande, que María tuvo más fe que todos los hombres y todos los ángeles juntos. Y nos pone unos ejemplos de cuán grande fue la fe de María. Lo primero que nos dice es que veía a su hijo en un establo y le creía el creador de todo el mundo. Lo veía huyendo de Herodes y aún así lo consideraba el rey de reyes. Lo vio nacer y lo creyó siempre eterno. Lo vio pobre, necesitado de alimentos, y lo creyó Señor del universo. Puesto sobre él y lo creyó omnipotente. Observó que no hablaba cuando era niño y creyó que era la sabiduría infinita. Lo sentía llorar y para ella escuchaba el gozo del paraíso. Lo vio
finalmente en la cruz, humillado. Y aunque la fe de los demás vacilara, la fe de María nunca se quebrantó. Ella era la única, tal vez, que estaba segura, estaba convencida de que su hijo iba a resucitar, como de hecho resucitó. Los mismos apóstoles tuvieron sus dudas. Ya sabemos cómo se dispersaron después de la muerte de Jesús. Pero María se mantuvo firme porque ella sabía que su hijo era Dios y que su hijo había dicho que iba a resucitar y que su hijo, por lo tanto, iba a resucitar. Por eso podemos decir que cuando María, allí al pie de la cruz, ve morir a su hijo, en ese momento comenzó lo que podríamos llamar el segundo adviento de María, donde ella comenzó ya por adelantado a gozarse esa resurrección de su hijo. Pero de todas maneras vemos que estas características que hemos reseñado de María, unidas a sus demás virtudes, como son la caridad solícita, la sabiduría reflexiva, la prontitud en el cumplimiento de los deberes religiosos, la fortaleza en el destierro y el dolor. María tuvo que soportar el destierro y, acabando de nacer su hijo, decide irse a Egipto junto con su marido. Emigran, se van al exilio con ese viaje tan arduo. Miren, todo el que haya cruzado ese desierto del Sinaí que hay entre la Palestina y Egipto, ese es el lugar, sabe que ese es el lugar más inhóspito del mundo. Y aún así, esa fe la llevó a ella a tomar la decisión de acompañar a su marido. Ella supo también llevar a cabo una pureza virginal. Optó por el celibato y eso fue producto de su virtud. Y miren, el celibato en tiempos de María no era una virtud. De hecho, la virginidad se consideraba una desgracia en tiempos de María. Y aún así, ella optó por la virginidad, no por una cuestión de pudor ni nada por el estilo, sino simplemente como un ofrecimiento a Dios, como una acción de gracias por el don que le había concedido al convertirla en madre del Salvador. La Lumen Gentium, el documento conciliar sobre la Iglesia, que le dedica un capítulo completo a María, nos dice lo siguiente: en la vida pública de Jesús aparece reveladoramente su madre, que movida por la compasión suscitó con su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías. A lo largo de la predicación de Jesús, acogió las palabras con que su Hijo proclamó bienaventurados a los que escuchan y guardan la palabra de Dios, como ella lo hacía fielmente. Así avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio. A María se nos pone siempre como modelo de fe, se nos pone como modelo y tipo de la iglesia, se nos pone como modelo del misionero, porque María fue la primera y mejor discípula de Jesús, fue la que supo escuchar su palabra, fue la que supo ponerla en práctica, pero fue más allá. Cuando todos se dispersaron que ella había perdido la fe, ¿qué hace ella? Ella va y recoge a todos los apóstoles que se habían dispersado y los reúne nuevamente y los lleva allí, los une en oración en ese aposento alto donde había sido la última cena, donde se le había aparecido Jesús resucitado a los apóstoles, y allí mismo los congrega nuevamente y hace posible la venida del Espíritu Santo
sobre esos apóstoles, que fue lo que dio comienzo a la iglesia peregrina, a la iglesia que conocemos hoy en día. Tenemos entonces a María, a una mujer que no es ese ser que nosotros nos imaginamos a veces que es inalcanzable. Por el contrario, María es una mujer igual que yo, porque María no es modelo solamente para las mujeres. María es modelo para todo creyente, hombres y mujeres. Pero yo me la imagino como una jovencita ya 16, los 17, los 18 años, una mujer consciente de su papel en la iglesia, una mujer que ayuda a su hijo, una mujer que está dispuesta a todo, una mujer que no le tiene miedo a nada, una mujer que es capaz de asumir su responsabilidad y el papel que ella sabía que le correspondía en la historia de la salvación, el papel que le correspondía a ella como corredentora junto con su hijo. Así pues, cuando nosotros nos acercamos a María, tenemos que quitarnos de la mente todos esos prototipos que se nos han puesto en la cabeza de ese ser inalcanzable. Por el contrario, todos nosotros podemos imitarla, todos nosotros podemos llegar a ser iguales que ella, porque ella con su ejemplo nos demostró que nosotros también podemos hacer lo que ella hizo. Nosotros podemos primero aceptar y asumir nuestra responsabilidad en el plan de salvación, porque todos nosotros los que estamos aquí formamos parte de ese plan de salvación que está escrito para toda la historia. Nosotros tenemos que convertirnos en evangelizadores, y en María nosotros encontramos el mejor ejemplo. Esa mujer que supo aceptar la palabra de Dios y, como nos dice la Escritura, la meditaba y la guardaba en su corazón para luego convertirla en acción. Fíjense que cuando todo parecía perdido, cuando los apóstoles ya habían perdido toda esperanza, ella es la que se encarga de recogerlos. De la misma manera nosotros hoy, siguiendo su ejemplo, podemos convertirnos en evangelizadores también, como lo hizo ella, y atraer hacia su hijo a aquellos que están esparcidos, aquellos que están regados, las ovejas que se han apartado del redil. Por eso, en María encontramos a esa mujer llena de gracia, que sabe asumir su liderato y responsabilidad en la construcción del reino, pero de la misma manera tampoco menospreció su papel como esposa, su papel como madre, y de esa manera nos ha demostrado que nosotros podemos, asumiendo nuestra responsabilidad como hombres y mujeres en nuestras tareas diarias, en nuestros hogares, en nuestros estudios, aún así nosotros podemos, siguiendo el ejemplo de María, ser valientes, ser arrojados y hacer todo lo que tengamos que hacer por adelantar esa construcción del reino a la cual todos somos llamados. María, aquella mujer joven de Nazaret que aprendió a amar a su hijo desde antes de que naciera, aquella mujer que supo que llevaba en su hijo al Dios vivo, al Dios encarnado, y que tuvo la valentía de seguir adelante, tuvo la valentía de acompañarlo en su vida pública, tuvo la valentía de acompañarlo sobre todo en el momento máximo, en el momento de su muerte, y estar allí con la valentía que solo el saberse amado por Dios puede darnos. Ella supo lo que era sentirse amada por Dios, y nosotros
siguiendo su ejemplo, podemos sentirnos llenos de ese amor de Dios. Porque no debemos olvidar nunca que María vive para su Hijo. María vive en función de su Hijo. Y es hacia Él que ella siempre nos dirige. A eso obedece ese aparente silencio que vemos a lo largo de toda su vida. Ella siempre se mantuvo tras bastidores. Ella vivía para su Hijo. Y no solamente porque era su Hijo, sino porque ella sabía que su Hijo era Dios. Nosotros hoy podemos seguir el ejemplo de María. Hay un psicólogo que se llama Max Scheler, que ha estudiado lo que se llama la psicología de la imitación. Y nos dice Max Scheler que él demostró que el modelo en sí, la idea del valor y la obra de una persona, es la que va a hacer que el discípulo siga ese modelo y se convierta en parte de su personalidad. Y no solamente imponiéndoselo, sino con el ejemplo. Por eso nosotros debemos seguir el ejemplo de María. Yo les invito a ustedes a que ustedes conozcan a esta mujer. Y no estamos hablando de la María de las estampitas. Vamos a familiarizarnos más con la mujer. Esa mujer que se adelantó a su tiempo. Cuando ustedes se ponen a ver todas las cosas que María hizo en su tiempo, definitivamente no tienen nada que ver con lo que se esperaba. María, hace 2000 años, nos demostró lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Y solamente acercándonos a ella, nosotros podemos también acercarnos a su Hijo. Por eso, hoy nosotros tenemos que pensar que María nos lleva a su Hijo y por lo tanto tenemos que acercarnos a ella. Como decimos siempre, a Jesús por María. Que Dios le bendiga.